Iglesia, Alianza Cristiana y Misionera, Providencia. Les esperamos en Avenida General Bustamante 60, Providencia. Síguenos en Así Providencia. Quiero invitarlos a abrir sus Biblias en Lucas, capítulo 2, versículos 1 al 7. Lucas 2, capítulo 2, versículos 1 al 7. Próximo domingo también va a ser ocasión para que ustedes conozcan a el nuevo directorio elegido. La semana pasada tuvimos elecciones de nuevo consejo ministerial. Vamos a aprovechar de dar gracias por ellos ahí, ¿no? Dice así: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Los relatos de la natividad que aparecen en los evangelios, solo en el de Mateo y en el de Lucas. Marcos no cuenta esta historia y Juan tampoco la cuenta. Y en Mateo y en Lucas también enfatizan cosas diferentes en los evangelios. Pero de todas formas, ambos relatos de la natividad, el de Mateo, el de Lucas, se han leído frecuentemente enfatizando la cuestión del milagro del nacimiento virginal. Lo que fundamentalmente se resalta cuando uno lee estos textos es lo milagroso de los acontecimientos. Los ángeles, los que anuncian a María el nacimiento, siendo ella virgen, los ángeles que aparecen a los pastores, la estrella que guía a los reyes, a los magos, a los eruditos de la época, el ángel que avisa que escapen de la ciudad porque Herodes quiere. La cosa milagrosa es la que normalmente se enfatiza. El mirar el texto o la historia desde el revés no se acostumbra, no siempre es fácil hacerlo tampoco, por supuesto. Pero cuando miras estos textos desde el otro lado, lo que hizo básicamente la dramatización del Grupo Delta, que se basó en un texto del libro El Jesús del Pueblo, lo hemos leído acá, El Jesús del Pueblo, algunas veces, de Néstor Míguez, es precisamente agarrar estos relatos preguntándose cómo lo mirarían los otros personajes del relato. En este caso, el mesonero y la gente, los parteros, la gente del pueblo, ¿no? Como era la dramatización. Yo también quisiera
que volvamos a leer este texto preguntándonos por otro aspecto de estos relatos, no tanto por el aspecto milagroso que es el que uno siempre enfatiza, y tal vez por otro aspecto más milagroso todavía, pero que no es el que uno siempre enfatiza. Y es la cuestión de la paradoja de esta revelación, esta manifestación de Dios al mundo. Una paradoja es una figura del pensamiento que en su expresión envuelve una contradicción. Es una idea que al ser expresada presenta algo opuesto a lo que es la opinión tradicional, algo paradójico. Por ejemplo, pobre hombre avaro. Entonces, bueno, ¿qué tiene de pobre el hombre avaro que se ha enriquecido? Hay una pobreza en la riqueza. Entonces estamos hablando en paradojas. Hay una paradoja oculta en todos los relatos del nacimiento de Jesús, que lo expresó muy bien la dramatización del Grupo Delta cuando se pregunta: de David, descendiente de David, qué bajo ha caído la monarquía en nuestros días. Cómo la majestad de la monarquía davídica se expresa en el pesebre pobre de Belén. Hay una paradoja en todo esto, en todos los relatos, en los dos relatos del nacimiento de Jesús, y tiene que ver con cómo Dios se manifiesta en la historia. Tres aspectos son los que quiero proponerles para que reflexionemos ahora y para que continuemos reflexionando durante estas fiestas de fin de año. Primero, Dios irrumpe en la historia sin interrumpir la marcha de la historia. Esto es muy interesante. Nuestro texto dice que en esos días, cuando el Salvador del mundo iba a nacer, lo que estaba pasando en el mundo no era algo extraordinario. Había un censo. El emperador había considerado la importancia de censar al pueblo, y los censos se hacían normalmente con el fin de establecer de cuántas familias puedo sacar gente para el ejército, por ejemplo, las cosechas, los tributos, etcétera. Tal vez no muy lejos de para qué se hacen los censos hoy día, ¿no? Digamos, hay medidas económicas que se van a tomar dependiendo de los resultados de un censo, salvo que esté malo, pero no vamos a hablar de eso hoy día, ¿ya? Es un censo, es una práctica habitual de los imperios, la que se constituye en el ambiente natural, en el movimiento de la época en medio del cual el Señor, el Dios hecho hombre, va a nacer. Eso por un lado. Por otro lado, el tiempo de alumbramiento. María no estuvo embarazada 18 meses porque era el Salvador del mundo. No nació Jesús de 2 meses porque era el Salvador del mundo y no necesitaba más tiempo de gestación. El embarazo de María es el embarazo de cualquier mujer. Y el nacimiento de Jesús seguramente provocó los dolores que provoca el nacimiento de cualquier muchacho. Un censo, un periodo de embarazo, determinan el lugar del nacimiento del Señor. La venida de Dios al mundo no cambia el funcionamiento de esa sociedad.
el censo se hizo y el nacimiento del pobre Jesús, del pobre en el sentido de un nacimiento en un pesebre, pasó inadvertido dentro de la rueda del funcionamiento del Imperio Romano. ¿A quién le importó? Muchos años más tarde nos enteraremos de que unos magos vieron una estrella, de que unos ángeles se presentaron a los pastores, de la salvada de Jesús frente a la persecución de Herodes. Pero eso será el testimonio escrito por los cristianos. El Imperio Romano nunca se enteró, no fue modificado en el momento, ¿no?, por el advenimiento del Dios hecho hombre a la historia, por la entrada de Jesús a la historia. Eso es precisamente lo que nos descoloca. El creador de los cielos y la tierra entra en la historia y la historia en el momento no lo nota. Un censo, un viaje, un tiempo de embarazo, cuestiones a las que hasta Dios parece que tuviera que someterse. Es como que Dios no puede hacer nacer al chico hasta que el tiempo de embarazo se cumpla. Nace en Belén porque los padres se vieron obligados a viajar a Belén porque les tocaba participar del censo en ese lugar. Acá está la paradoja, la primera. El Dios eterno irrumpe en la historia y la historia no detiene su marcha. No nace Jesús con aureola, no nace con alas. Al hacerlo así, Jesús destruye las esperanzas de los religiosos de todos los tiempos, que de buena gana hubiéramos esperado que este Jesús naciera con corona de oro puesta, que naciera hablando, que naciera caminando, que no tuviera que experimentar lo que experimentan todos los seres humanos, una fiebre cuando es niño, una gripe, una neumonía, una infección, un golpe, porque era Dios. Pero irrumpe en la historia, descolocándonos a todos nosotros, irrumpe en la historia sin que la historia se detenga un segundo. Los que hemos leído el resto de los evangelios y el resto de este evangelio, ya sabemos el final de la historia. O sea, al comienzo la historia no se detuvo, pero Jesús la cambió desde dentro. Y Jesús, para los que hemos leído el resto de la historia de los evangelios, nos invita a acostumbrarnos a que Él no hace las cosas como el resto de nosotros las esperamos. Así es que nosotros podemos decir, tranquilos, porque esto no es nada. Que el Dios haya entrado en la historia sin aviso, sin aplausos, es solo la primera cosita que va a hacer Jesús rompiendo los esquemas del pensamiento humano. Después hará muchas otras, incluso volver a la vida, que es algo que no se esperaba. 21 siglos después, nosotros vemos que la historia ha cambiado por completo. Pero no cambió porque en el momento de entrar en la historia Jesús haya detenido la historia para que lo miren. Entró en silencio, entró en medio de una rueda de funcionamiento del Imperio Romano. Y el Imperio Romano no se detuvo, y Jesús no pidió que se detuviera, y Dios no cambió las leyes del imperio.
para que Jesús entrara de una buena forma. Sencillamente entró en la historia sin interrumpirla, sin detener la marcha de la historia. El cambio que hemos visto 21 siglos después tiene que ver con lo que el propio Jesús explicó alguna vez cuando dijo que el reino de los cielos es como la levadura que una mujer escondió, ¿se acuerdan? En 3 medidas hasta que toda la masa fue leudada. Entró en la historia en silencio sin interrumpir su marcha, pero una vez adentro, como la levadura, leudó toda la masa. Y que hoy podamos hablar de Cristo en un templo, con micrófonos, con coros, con ventiladores, tiene que ver con que es una sociedad donde de una u otra forma la presencia de Cristo ha cambiado las cosas. Que no resolvamos nuestros problemas asesinándonos a pedradas en las calles, en la mayoría de los casos. Que hombres y mujeres puedan ser tratados con dignidad, que los niños puedan ser tratados con algo de respeto. Tiene que ver con que durante 21 siglos la levadura del reino de los cielos ha estado leudando toda la masa. Esa era la primera paradoja. La segunda paradoja es que Dios irrumpe en la historia escogiendo el lado de los invisibles. Esto es también extraordinario. Y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales, lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. ¿Por qué no se encarna mejor como un superprofeta, con poderes para parar el sol y la luna y abrir los mares? ¿Por qué no se encarna mejor como un ser todopoderoso que cuando no come no tiene hambre, cuando no se abriga aún así no tiene frío? ¿Por qué tuvo la idea este Dios tan poderoso de encarnarse en la forma de un niño pequeño? No el niño pequeño de una familia aristócrata en la ciudad de Roma, el centro del mundo, sino el niño pequeño de una familia de provincia. Bien lo imaginaba el profesor Míguez cuando escribía la dramatización que hoy presenciamos, con acento provinciano. Los provincianos debemos tener algo de acento, porque esto es lo que siempre se dice. Así es que, además, esto es cierto, el arameo que se hablaba en la zona de Galilea era un dialecto distinto del arameo que se hablaba en Jerusalén, en Judea. No es el hijo de un aristócrata, porque si hubiera sido el hijo de un aristócrata, aunque no hubiera lugar en el así llamado mesón, en la casa, le hubieran hecho un espacio. A otro lo hubieran sacado y a este lo hubieran puesto ahí para que duerma bien. Pero no tenía padres tan influyentes como para sacar a otro y ponerlo a él. Es él el que tiene que ser desplazado al lugar que queda disponible. Las pesebreras no eran lugares del todo indecentes. Las personas eventualmente de camino dormían en las pesebreras. Pero no se hubiera esperado que el Hijo de Dios naciera en un pesebre. Eso es extraordinario. Es verdad, es probable que muchas mujeres dieron a luz en un pesebre, en una pesebrera. Hasta el día de hoy yo me he encontrado, tengo una amiga que era tan rápida en los partos que las guaguas nacían mientras estaba en el jardín y no alcanzaban a llegar a ningún lado. Eso pasa frecuentemente, pero uno no hubiera esperado que esto le pase al Hijo de Dios.
el Dios que entra en la historia, mínimo una cuna de oro. Pero este Dios que se revela en la paradoja, decide entrar en la historia, no solo sin interrumpirla, casi por la puerta trasera, sino que también entra en la historia en la forma de la fragilidad. Por eso les costaba tanto a griegos y judíos reconocer en Jesús a Dios, porque no entró en la historia con un cetro poderoso que cambiara y moviera los tiempos. Entró en la historia en silencio y entró en la historia en la forma de un niño. La paradoja de un Dios cuya divinidad tiene la forma de la fragilidad. El Dios pobre. Todas ellas expresiones paradójicas. El Dios crucificado, el Dios niño, el Dios judío pobre. Por eso seguramente este Jesús sigue hoy llamándonos, y seguimos nosotros rechazando. Por eso son tantos los llamados y por eso seguramente siguen siendo tan pocos los que obedecen a su llamado. La tergiversación más peligrosa del Evangelio en nuestros días, hermanos, consiste probablemente en ocultar la fragilidad con la que Dios se manifiesta en nuestros tiempos. Nosotros celebramos los milagros del Señor. Nosotros celebramos el poder glorioso de Dios. Celebramos que Dios tenga el poder para mover los montes, para abrir los mares, para secar los ríos, para detener el viento, para levantar a los enfermos. Celebramos efectivamente a ese Dios, pero probablemente la fe más genuina, la fe más sólida, la fe más consecuente con la Navidad, sea aquella fe que se sostiene con dudas y todo, con miedo y todo. La fe que se sostiene cuando Dios parece ausente, cuando Dios parece no estar, cuando Dios parece invisible, cuando no lo siento, cuando no lo veo, cuando no lo experimento, cuando frente a mí el mar no se divide, cuando el Jordán no se detiene, cuando el viento del mar de Tiberíades no calma, cuando no puedo llegar a la otra orilla. Percibir a Dios ahí requiere probablemente la fe más genuina, más consecuente con la Navidad, porque es la fe que no ve. Es la fe que no ve, la que puede reconocer a Dios en un pesebre, la que puede reconocer a Dios entre los animales, la que puede reconocer la presencia de Dios en medio de un censo, mientras sus padres van a cumplir con su deber cívico. Esa fe es genuina, incluso cuando exclama como Jesús: ¿por qué me has abandonado? ¿Se acuerdan a Jesús? Probablemente a Jesús lo hubieran echado de muchas de nuestras iglesias por haber confesado algo tan humano como eso. No voy a preguntar acá cuántos
en algún momento de la vida han sentido que Dios los dejó. Pero quiero decir que si algunos de ustedes alguna vez tuvieron la sensación de que Dios los había abandonado, son como Jesús. Los felicito. Si hoy están acá después de haber experimentado eso, es para darles una estrellita, por lo menos, porque quiere decir que han creído contra viento y marea. Han creído contra toda esperanza. Han creído contra la invisibilidad, contra la oscuridad. Así es que la Navidad es un tiempo de celebración y es un tiempo para recordar. Pero a partir de lo que hemos hablado, quiero decir 3 cositas para finalizar a modo de conclusión. La Navidad es para recordar. ¿Pero qué nos recuerda? Probablemente muchas cosas. Yo propongo solo 3. Nos recuerda que la presencia de Dios no exige poner en pausa el desarrollo de la historia. Jesús nace en medio de un censo poblacional. Si hubiera habido diarios en la época, lo que sale al día siguiente en el diario no es que nació Jesús, es que hubo un censo. Probablemente que algunos murieron camino de Galilea a Belén, pero en los diarios no hubiera salido que nació el Hijo de Dios. Entra en la historia sin detener la historia. Se suele esperar que la historia se interrumpa con una catástrofe colosal para iniciar la acción de Dios en nuestro mundo. Quienes así creen, llegaron tarde. Dios lleva 21 siglos dentro de la historia transformándola. No hay una señal maravillosa, no hay una catástrofe natural que dé inicio a la acción de Dios. Ya entró, ya está. Solo que probablemente no está en la forma en que muchos de nosotros lo hubiéramos esperado. Como no nos hubiéramos esperado nunca a Dios naciendo en un pesebre. En segundo lugar, la Navidad nos recuerda que los caminos escogidos por Dios para actuar en nuestro tiempo no siempre son diferentes en forma a lo que habitualmente hacemos. Uno hubiera esperado la presencia de Dios luego de hacer descender una nube del cielo brillante y majestuosa. Después de leer el libro de Daniel, uno imagina que la única forma en que Dios va a entrar en la historia es en una nube majestuosa, con esas expresiones raras del libro de Daniel, ¿no? Un anciano de días y unos seres extraordinarios y raros que no podríamos explicar. Pero entra como un chico, como un judío, como un niño que nace en un pesebre, con los pies llenos de tierra, corriendo con sus amigos. No siempre Dios hace las cosas de manera extraordinaria. Frecuentemente actúa en la historia de formas tan normales, tan invisibles, que no sabemos que es Dios el que está actuando. A veces es tan natural lo que nos pasa que no percibimos que tal o cual situación de la vida fue la expresión de Dios actuando en nuestras vidas o familias. Encontré una hora al médico, pero no considero que eso sea obra de la gracia del Señor. Obra de la gracia del Señor hubiera sido si me desaparece completamente el cálculo a la vesícula. Porque Dios no va a perder el tiempo ayudándome a conseguir una hora al médico. Dios me va a sanar milagrosamente. Y eso es lo que digo. Dios actúa de formas tan humanas, tan normales, que frecuentemente no percibimos que es Dios el que está obrando en nuestras vidas. El ejemplo de la hora al médico puede ser multiplicada con todas las experiencias que hemos tenido. ¿Cuántas veces Dios nos ha librado de accidentes? ¿Cuántas veces Dios
ha evitado que nuestras familias se destruyan por malas decisiones. ¿Cuántas veces un segundo más de la paciencia de Dios nos libró de destruir todo lo que amamos en nuestros hogares? Pero lo hizo de formas tan naturales que no vimos que era Dios. Porque este Dios tiene la costumbre de entrar en la historia en silencio y de cambiar las cosas desde dentro. Tercero, finalizamos con esto. La Navidad nos recuerda que la transformación de nuestros tiempos demanda una presencia comprometida de parte del creyente con el quehacer de nuestras sociedades. Fíjense que el elemento que Dios utiliza para entrar en la historia es la participación de los padres de Jesús en un censo poblacional. Participación ciudadana común y corriente. Dios usa eso 21 siglos después. Jesucristo ha transformado tantas vidas que ni podríamos contar. No digo que los censos sean y que la política sea la forma de obrar de Dios. Pero digo, tanto la política, los censos, la participación ciudadana en general, la educación, todo lo que conocemos como participación en la ciudad, son elementos en los cuales Dios introduce también, o puede introducir, sus bendiciones en nuestra sociedad. Por lo tanto, si los tiempos van a cambiar, no van a cambiar como fruto de estrategias artificiales de evangelización. Si nuestros tiempos van a cambiar porque los hijos e hijas de Dios están en pleno participando en la historia. Están participando en la educación, están participando en la política, están participando en la salud, están participando en la economía, y en medio de su participación activa, como bien pudo ser lo de José y María, participando activamente en un censo, en medio de la participación activa en nuestra sociedad, Dios se manifiesta en la historia cambiando las cosas. Como la levadura, otra vez. No desde fuera, sino desde dentro. No gritándole a la sociedad desde las ventanas del templo que deben hacer leyes justas, sino cuando tengas ocasión de participar en la creación de una ley, haciendo tú una ley justa. No gritando desde las ventanas, no a la violencia intrafamiliar, sino en tu familia viviendo sin violencia. No gritando desde la ventana del templo, educación justa, educación de calidad, sino desde el dentro de los movimientos sociales, entre los que educan, entre los que estudian, apuntando a la excelencia. Pero no desde fuera, que sacas de poner la levadura a 2 metros de la masa. Por muy linda que sea la levadura, compra de la mejor marca, a la masa no le va a pasar nada. Tiene que estar dentro. Y si Jesús tuvo la buena idea de poner este ejemplo, apliquémoslo. El reino de los cielos es como una mujer que pone, ¿cierto?, la levadura en 3 medidas de harina, hasta que toda va leudando. Como la levadura, digo. Y como dice un amigo, sin prisa, pero sin pausa, cambiando el sistema, cambiando nuestras familias, cambiando nuestros hogares. Así es que la Navidad, miren ustedes, nos recuerda tantas cosas, pero nos recuerda también estas que yo acabo de mencionar.
nos recuerda que Dios irrumpe en la historia sin interrumpir su marcha, sin aspavientos. Dios está. La gente no lo adora, pero está. No se habla de Él en televisión, pero está. Lleva 21 siglos moviéndose entre nosotros, desde que entró en la historia y no se fue nunca más. No digo que antes no actuara, pero en Cristo Dios desciende a morar con nosotros. Y Dios irrumpe en la historia escogiendo el lado de los invisibles. Puras cosas paradójicas. Puras cosas paradójicas. La Navidad es un momento para recordar. Si algunos de nosotros fuéramos judíos, estaríamos celebrando Hanukkah. Estaríamos recordando el momento en que la luz vuelve al templo de Jerusalén luego de haber sido profanado. Y en las cenas de Hanukkah y en las semanas en las que se celebra, estaríamos cada día encendiendo una vela, recordando cómo el candelabro volvió a encenderse, aun cuando no tenían aceite. El poco aceite que tenían sirvió hasta que hubo tiempo que los sacerdotes pudieron hacer su nuevo aceite. Pero como no somos judíos, nosotros vamos a recordar lo que Dios ha hecho en Jesucristo. Y esa cena de Navidad tendrá que ser para hablar de estas cosas. Estas semanas tendrán que ser para recordar lo paradójico de la acción de Dios. Tal vez alguien mirará hacia el diciembre del año pasado, el enero, el febrero, el marzo, y dirá: qué año más terrible, que se acabe luego, qué falta de trabajo, qué falta de recursos, casi me separo, casi. Otros dirán: encontré novio este año, encontré novia, qué alegría, me casé, nació mi hijo. Será un tiempo de recordar, pero todos, sin excepción, debieran poder reconocer que Dios, tal vez de formas en las que no estamos acostumbrados, ha estado presente, ha estado manifestándose, ha estado ahí. Si esa presencia la recuerdas en los momentos de mayor oscuridad, cuando no sentiste nada, cuando no viste nada, cuando no experimentaste nada, puedes jactarte de haber tenido momentos de fe genuina. Si esa fe estuvo acompañada de duda, mejor todavía, porque la verdadera fe no es una fe que se pone en cosas que podemos controlar. Por eso la verdadera fe siempre tiene una cuota de duda, porque está tratando de agarrar al Dios infinito. Si agarrara algo finito, si agarrara algo tangible, si fuera a adoptar un nuevo ídolo, entonces esa fe no sería genuina. No tendría dudas, pero no sería genuina. El elemento milagroso que está detrás de la paradoja del advenimiento de Dios al mundo. Usemos esta semanita que tenemos de fiesta de Navidad. La otra será una semana de proyectar el nuevo año, ¿cierto? Y de mirar el año. Pero esta es para recordarlos lo que significó Dios viniendo a este mundo. El detalle de cómo entró en el mundo es muy significativo. Tanto lo de su nacimiento virginal, los ángeles y todo eso, como esto otro de lo que hoy hemos hablado. En medio de un censo que no se detuvo, en la forma de un niño, y no cualquier niño, uno pobre. Dios, el que cambió la historia, el que marcó un antes y un después con su venida, el Logos,
encarnado, entró sin aspavientos y una vez adentro lo ha cambiado todo. Que entre en nuestras vidas, sin aspavientos, sin gritos ni saltos si fuera necesario. Si es con gritos y saltos da lo mismo, qué bueno. Pero con gritos o saltos, que entre en nuestras vidas. Y que desde dentro, su hogar, su matrimonio, su familia, que desde dentro Dios lo cambie todo. Que esta Navidad sea un tiempo para recordar que Dios ha entrado en la historia para cambiarlo todo. Amén. Amén. Oremos al Señor y vamos a casa con su bendición, con su gozo, con su paz. Les pido que se pongan ustedes de pie. Vamos a orar al Señor. En la próxima semana, no se olviden, culto de finalización de año, para dar gracias al Señor por lo que ha sido un año y proyectarnos también hacia el 2016. Gracias por este tiempo, Señor, por la posibilidad que nos das de estar una mañana más aquí compartiendo, Señor, un culto a ti, compartiendo la reunión donde te ofrecemos adoración por el canto que hemos entonado nosotros, pero también por el que hemos oído del coro, Señor, por la reflexión en torno a tu palabra. Queremos percibirte donde no siempre te hemos percibido, querido Señor. Sabemos que estás ahí, en los momentos cuando tocamos el cielo con las manos, con una espiritualidad ferviente y profunda. Pero también has estado ahí cuando hemos tocado el fondo en el pecado. Queremos, Señor, a estas alturas recordar que la Navidad es precisamente eso, el Dios entrando en la historia de la forma en que menos lo habíamos imaginado, el Dios que está presente de la forma en que menos lo habíamos imaginado. Y que esta reflexión, Señor, nos provoque, nos lleve a la fe, provoque en nosotros decisiones profundas en nuestros matrimonios, en nuestras familias. Gracias por la Navidad, Señor. Gracias por lo que esto significa. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.